Vamos a darle la bienvenida, como decíamos, a nuestros invitados del día de hoy, que vienen a enriquecer este grupo que estamos tratando de que todos ustedes estén mejor edificados con este problema que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado como pandemia mundial. La doctora Evangelina Soler, neumóloga e internista, y el doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a agradecerle de nuevo a los doctores que nos acompañan el día de hoy y de verdad agradecerle que dentro de, me imagino que tienen muchísimo trabajo en estos días, que saquen un poquito de tiempo, y yo creo que a veces la sociedad está por encima de los programas de televisión, del trabajo y de todo, sino la información veraz, la gente la necesita en este momento, porque en lo personal uno se satura de tanta información que hay en las redes, las autoridades, se politizan los casos y uno realmente no sabe por dónde andan las cosas. Le damos la bienvenida de nuevo y le agradecemos que esté con nosotros. Doctor, usted es epidemiólogo, usted estuvo con nosotros en una presentación hace ya casi 2 meses, un mes, cuando esto inició, y hablábamos de China y de China y de China, o sea, no había salido de todo esto. Háblenos un poquito del tema desde el punto de vista de la epidemia, volvamos a edificar con relación a otros virus y su propagación en cuanto a la forma de contagio y cómo usted ve la evolución de esta enfermedad que ya hoy es una pandemia por algo que nos explicaba la doctora en la pausa y creo que es la conclusión, y es por la cantidad de muertos con relación a los infectados se declara una pandemia cuando pasa un 3%. Y esto es lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud declare esto. ¿Está usted de acuerdo con estos términos que uno ve en informaciones generales y se está tratando correctamente el tema? Bueno, ya la primera vez que vine, como informó, en República Dominicana solo se había detectado un caso que fue el paciente que vino de Italia y que dio las manifestaciones clínicas, y en el mundo en ese momento había alrededor de 70 países que tenían casos reportados y todavía no se había evaluado lo que son las condiciones de expansión del virus, y la OMS había estado manejando el caso como epidemia y como brote a nivel de países específicos. Pues ya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista epidemiológico, oficialmente se asume ya como una pandemia desde el punto de vista institucional, porque técnicamente, antes de que la OMS decidiera la pandemia, que hace alrededor de 2 días, ya había una pandemia a nivel mundial. Lo que pasa es que eso tiene un manejo económico, político, social, porque implica una serie de factores que incluye el mundo, o sea, no solo incluye ya un país, 2 o 3 países, sino incluye el mundo como tal, porque cuando se declara una pandemia mundial ya está prácticamente copado la mayoría de los países del mundo y la mayoría de los continentes. Por tanto, las medidas epidemiológicas, las medidas sociales, económicas tienen otro tipo de características por lo que eso implica. Ya en el día de hoy, ya el mundo tiene reportado alrededor de 134.000 casos y casi 5.000 defunciones, y hay más de 114 países que ya tienen el virus, con una presencia de alrededor de 200 países que hay a nivel mundial. O sea, estamos ya ante una pandemia con una característica que no es como cuando está en el momento como inicia el caso, que es cuando se inicia en China. O sea, ya en China no hay epidemia, ya China resolvió el problema epidémico del virus. China lo que está ahora es controlando los ingresos de personas que van a China y que tienen posibilidades de llevar el virus a China, porque China incluso hoy lo que está reportando son 7, 4, 8 y 3 casos del virus ya, y eso desde el punto de vista epidemiológico no se considera ningún caso de importancia. O sea, China ya tiene tiempo que su problema ya no es la epidemia del virus. Ya, por ejemplo, las funciones de industria, las funciones de transporte, las funciones escolares ya en China se está regularizando y en muchas áreas están a un 90%, un 75%. Ya eso no es el problema de China, que gracias a esa decisión de Estado de China,
que aisló no solo las 11 provincias, sino alrededor de 50 millones de personas, pues permitió que no se expanda de manera rápida, porque este virus tiene unas características diferentes a los otros, que es su forma rápida de expandirse. Y entonces en China eso se resultó. Obviamente, como estamos en un momento global de interconexión rápida, de minutos, de horas, y hay una conexión mundial de todos los países que tienen una alta concentración de personas en China, entonces muchos de esas personas de esos países, pues en sus países llevaron el virus y empezaron a desarrollar el virus. ¿Dónde empieza a desarrollarse el virus con mayor frecuencia? Los países que tienen fronteras más cercanas a China y que tienen mayores relaciones comerciales con China. Entonces ahí empiezan a identificarse los casos en Italia, empiezan a identificarse los casos en Irán, en Corea del Norte, en España, en Alemania y en Estados Unidos, porque hay un problema que está planteado aquí. Antes de que China conociera 2 casos, en diciembre del 31, que ya conociera los casos, ya como el virus el nuevo virus, en los Estados Unidos había informaciones de que el año pasado se habían infectado alrededor de 34 millones de hemófilos influenza. Ese era el diagnóstico que habían dado. Y habían fallecido alrededor de 20.000 personas. Pero, información, el encargado de salud pública de Estados Unidos en el Congreso, a propósito de la epidemia, había informado que parte de esos casos identificados como influenza no eran influenza, sino justamente eran coronavirus. Antes que China lo identificara en diciembre, eso está en información oficial, producto de una disputa que hay ahora económica y política entre China y Estados Unidos. Porque Estados Unidos le tira el caso a China y China entonces, como una forma de replicar, y hay un lío con eso desde el punto de vista, ya antes de que China conociera los casos, porque recuérdense que hubo un problema, que hubo el primer médico de China que identificó y que alertó que se estaban produciendo un tipo de infecciones que no se conocía en China, ese médico tuvo un problema en China. Y era que justamente se está presentando los casos en noviembre, ya habían casos presentados. Entonces, China facilita no solo la parte epidemiológica, sino la parte de la expansión, porque China automáticamente, en una actitud correcta y reconocida así, identifica el genoma del virus y lo comparte como una forma de buscar, ante un virus nuevo, como una forma de buscar lo que puede ser vacuna, lo que puede ser tratamiento. Entonces, eso se le entregó a alrededor de 5 o 6 países que eran los que tenían condiciones tecnológicas capaz de enfrentar la situación. Pero, ¿qué ha pasado de eso? El primer problema que se tuvo es buscar la técnica para identificar el virus, que eran los famosos kits que se tenían en ese momento, porque también hay otra forma de identificar. Eso es lo famoso que no hay suficiente en el mundo. Sí, ya hay. Lo que pasa es que también eso es un problema que se ha manejado. O sea, ya hay. Y ahorita podemos explicar por qué ya hay. Porque el problema empezó con la identificación del kit en el CDC de Atlanta, de Estados Unidos, porque ellos, cuando se le entregó el genoma, ellos empezaron a desarrollar un tipo de kit, pero que nada más también autorizaron que el CDC sea que identificara el virus. Exacto. Pero hubo un problema con los primeros kits que ellos desarrollaron, que no fueron buenos, se dañaron, y tuvieron que también trabajar para pulirlo y llevarlo a donde lo llevaron de manera correcta. Pero pasó un problema en Estados Unidos, y es que el CDC no daba abasto con los casos que se estaban reportando. Y eso había una preocupación en el sector de Estados Unidos, porque decía que cómo es posible que se están reportando casos y que el CDC no está dando abasto, porque además hay un problema de salud pública, porque eso había que cobrarlo y no había la cobertura necesaria en Estados Unidos porque tiene un costo altísimo. Una enfermedad nueva, no había kit, nada más estaba concentrado en el CDC y eso generaba un problema. Sí. Pues eso creó la presión de que entonces Estados Unidos se decidiera no solo que el CDC identificara el virus, sino también que los 50 estados norteamericanos tuviesen la capacidad técnica para identificarlo, y se le entregó. Sí. Y entonces dentro de esos 59 estados, 79 laboratorios de Estados Unidos identifican el kit. Y eso entonces determinó que empiecen a fluir ya de manera más masiva mayor cantidad de casos en Estados Unidos de la presencia del virus. Y a bajar los precios. No, porque es gratis, hasta eso es gratis, sí, porque es un problema de Estado. Es un problema de Estado eso. Hasta tal punto que ya en el día de hoy, en Estados Unidos hay 40 defunción oficial y ya la cantidad de casos está alrededor de unos 2.000 casos, 1.700 casos reportados por ahí. La importancia de esto es que esto ha dado pie a que la tasa de mortalidad disminuye en Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó alto, pero Estados Unidos tiene, a donde está instalado, tiene una capacidad de resolución
que es totalmente manejable. Doctor, Entonces, esa es la parte en términos genéricos, en términos reales. Déjenlo ahí un momentico. Ahora que usted habló del control en China, doctora, porque uno puede ir llevando Cuando el doctor le dice, ok, China lo controla como pandemia y ya vuelven cierran, se aíslan y entonces ya vuelven a iniciar con sus actividades. Nos surgen dos preguntas y yo creo que son un de orden. Primero, el hecho de que tú cierres un tiempo, hagas una cuarentena, cerramos la República Dominicana, la frontera con Haití, los barcos y los aviones. Y todo el mundo en su casa. Todo el mundo en su casa y nos cerramos 20 días. Cuando tú abres, se murió el virus, lo sacamos y esperamos que los que estaban enfermos se mejoraran. Primero, ¿el virus repite o no repite a la gente? Y segundo, o sea, a mí me da gripe y me puede volver a dar gripe. Y segundo, porque no tenemos vacuna. Y segundo, el hecho de que tú cierres todo y aísle un país y luego lo vuelve y lo abra. Por ejemplo, Estados Unidos ahora cerró los vuelos por 30 días a Europa, 60 días a los cruceros. Hace que ya tú comiences de cero, pero tú todavía puedes venir de otro país que no se aislaron y volver a iniciar la epidemia en ese país. Mira, lo que tú planteas primero es lo que hizo China y por eso hoy en día tienen pocos casos, por eso hoy en día pueden considerarse exitosos en el manejo del COVID. Es la contención. Lo que tú planteaste es la contención y eso es lo que se ha planteado como solución en el momento, o sea, lo que de manera pragmática tú produces como mejoría o vamos a decir como lo más importante es la contención, evitar que un paciente que tiene una capacidad de replicar el virus de 3 a 5 personas, si tú tienes una persona que la aísla y por ejemplo en el seno familiar te llega una persona que vino ahora mismo de España y que tú no sabes si vino con el virus o que vino con el virus y tú la aíslas dentro de tu propia casa, una habitación donde probablemente no va a tener contacto con ninguna de las personas, esa persona si trajo el virus va a pasar el tiempo, si va a desarrollar la enfermedad, la va a desarrollar y no la va a transmitir en el tiempo que se estila que se transmite el virus. ¿Y cuánto es ese tiempo? Del virus, como mencionaban anteriormente, hay muchas cosas que todavía no están muy claras, pero se piensa que el virus entre 0 y 14 días, o sea, el virus tiene un periodo de incubación que la media es de 5 a 7 días, pero de los casos que se han reportado, algunos casos puede tener una incubación de menor tiempo, entonces no está muy bien esclarecido, pero la media es de 5 a 7 días. Y por la experiencia de China, también se puede deducir algo, pienso yo. Claro, China ha sido el gran maestro en todo esto. Tú hablabas de que cuáles medidas tomar para evitar que, o sea, que vuelva que a ti te repita, bueno, pues No se sabe. las mismas. Higiene, que las personas controlen a los que ya probablemente tienen el virus, controlar ese foco que podría ser el contagio de los demás y la misma medida partiendo del inicial. Del virus no se sabe mucho, tú sabes que tenemos lo que es la inmunidad innata, que es la que tú naces, y la inmunidad pasiva, que puede ser natural o artificial. En este caso, la que estaremos hablando es la inmunidad natural porque es un virus que te produce inmunidad, como el sarampión, por ejemplo. A ti te da sarampión y ya no te vuelve a dar. Con esta enfermedad no se sabe mucho de ese comportamiento porque es un virus totalmente nuevo. Entonces no se sabe si una persona, una vez que te da el COVID, te puede repetir, y se está hablando de que hay 2 cepas. Se han reportado casos ya. Entonces se han reportado casos de que a una persona que le dio en China volvió a repetirle, y probablemente sea porque hay una cepa diferente. Entonces, como los diferentes tipos de dengue. Como el dengue, que tú tienes 4 serotipos exacto, y te puede dar los 4 serotipos. sí. Y eso va en relación con la agresividad y con el patrón de enfermedad. Entonces, con el COVID hay mucho que aprender todavía. Es un día a día. Nosotros, como científicos, la comunidad científica está en la espera de que los mismos casos son los que te están hablando y son los que te están indicando el comportamiento del virus como tal. Doctora, quiero preguntarle algo a usted y luego al doctor. Si pasa
estamos asumiendo cosas porque estamos hablando estamos tratando con un tema, con un desconocido, como usted dice. Si pasa la crisis, porque la crisis, me imagino, ya uno sabe por lo que han dicho ustedes y los expertos, que hay un problema de acumulación y que pudiera darse, si no descuidamos, cosa donde decían antes en los campos, no alcancen los vivos para enterrar a los muertos, en el sentido de que no es un pánico, sino que no alcancen los servicios para atender a una ciudadanía con un virus que tiene esa capacidad de multiplicación. Si eso pasa, que era lo que preguntaba, lo que hablábamos ahorita, bueno, y tomamos las medidas que teníamos que tomar, se sabe que podrá volver. Entonces, la influenza, por ejemplo, que también tiene su peligro, ya la gente se vacuna comúnmente, o sea, llega un momento que no es que el virus desaparecerá, sino que será fácil de controlar. Ese es el tema, así es. O sea, vamos a suponer que nosotros tomamos todas las medidas que tenemos que tomar. Y salieron la vacuna. Y salieron ya, tipo China. Ya así que nos vamos a manejar ya con no hay esta problema. enfermedad para el futuro. Entonces, en el futuro nos vamos a manejar así, similar a lo que pasa con la influenza, ¿verdad? Mira, el virus tiene un comportamiento que al parecer va a ser como el virus de la influenza. Ahorita ustedes hablaban de que no se sabe si va a ser invernal, si va a ser del invierno, o comportamiento diferente a otros virus que aparecen básicamente en meses de verano. Porque eso lo están deduciendo porque los otros sí son así. Hay otros virus por ejemplo, los rinovirus aparecen cuando los muchachos están en la piscina en verano y hay un brote de rinovirus. Ahora mismo no sabemos si este virus va a ser totalmente invernal, ¿Y los rotavirus? como ocurre con la influenza. Entonces, se piensa que la población toda va a tener una rotación del virus, como pasa con la influenza. A ti probablemente te da una influenza y tú ni cuenta te das. Y como tú mencionas, tenemos la vacuna de la influenza, que es lo que hemos venido hablando desde hace 2 o 3 años. El que me sigue en mis redes sabe que yo vivo hablando, señores, vacúnense porque la influenza mata a mucha gente. El virus de la influenza tiene mayor cantidad de muertos reportados que el COVID hoy en día. Y al doctor quisiéramos preguntarle, ¿usted cree que el país o el Estado, que es prácticamente lo más representante de las decisiones internacionales en el país, está tomando las medidas que hay que tomar para que nosotros podamos lograr un resultado parecido al de China por lo menos? O sea, para hacer lo correcto. ¿Usted cree? Doctor, uno ve que hay países que están cerrando vuelos, otros que cierran los cruceros, otros que ya ayer en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú calculas su muerto y su población, tantos millones de habitantes, tú dices, ya tú no puedes tener reuniones de más de 500, en otros sitios más de 50, o sea, exacto, están mandando a la gente a su casa. En República Dominicana, ¿cómo usted ve el manejo de parte de las autoridades con respecto a la crisis, a lo que está pasando? Mira, yo voy a hablar del punto de vista técnico, porque no la parte es política. Las autoridades de República Dominicana se están manejando no con relación a la visión epidemiológica de salud pública que debe manejarse cualquier tipo de país. Este país está actuando en función de si lesiona o no lesiona de determinado tipo de intereses sectoriales en República Dominicana. Se siguen Si la haciendo conducta caravanas políticas. si la conducta que yo adopte va a lesionar el sector turismo, el sector comercial, y eso es preocupante. Y para mala suerte de la sociedad, hay un proceso electoral que hay y que cualquier medida que se pueda adoptar puede incidir o no en el resultado de ese proceso. Ningún político se atrevió a decir suspendan las elecciones por el coronavirus. Ahora, eso también tiene muchas implicaciones por la naturaleza de sociedad también que nosotros estamos. O sea, esta es una sociedad que tiene un sistema de salud demasiado débil, demasiado fragmentado, no estructurado, y eso genera dificultad al momento de tú asumir y adoptar una política. Hace tiempo que aquí debió adoptarse la decisión que se adoptó en otro país, y no se puede tener argumento de que aquel país es desarrollado, que tiene tecnología, no, porque hay comportamientos que son estándar que tú tienes que adoptarlo. Por ejemplo, mira, hoy, se sabe que en República Dominicana los casos han venido siendo importados desde Italia y de lugares específicos. Se sabe que ya han venido de España y de lugares específicos, incluyendo en el día de ayer que vinieron 3 casos de los Estados Unidos que no se han dado a conocer, de Atlanta, llegaron 3 familias, llegaron a República Dominicana.
Esas 3 familias se conocieron que tenían el virus, no solo por síntomas que tenían, sino porque un familiar de ellos en Atlanta llamó a una persona que tiene relación aquí y le informó, mira, van 3 familiares míos allá con el cuadro parecido al virus que está circulando, atiéndenos. Y esas 3 personas están ingresadas desde ayer y ya Salud Pública conoce el caso. Pero hoy mismo, en el día de hoy, llegaron 20 turistas de Italia en el día de hoy y están ingresados en el hospital Nuestra Señora de Altagracia de Higüey. 20. Eso pasó hoy, 20 hoy. bien. Eso alrededor de las 6, 7 de la mañana, que está en el país. Hace tiempo que las autoridades debieron asumir, aplicarle el protocolo que se conoce, que no lo han aplicado, no han aplicado el protocolo. Todos esos turistas, todos que venían de España, debieron aplicarle el protocolo de control de su ingreso. Número 1, ellos lo han violado desde allá, porque recuérdense que el otro día habían informado que aquí cualquier avión, cualquier barco, cualquier crucero que ingresa a la República Dominicana, le entregan a las autoridades un informe. Eso no lo están haciendo porque están entrando todos los casos y están llegando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nada, están violando todos esos protocolos. Claro. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué no se atreven a entrar, por ejemplo, a China? ¿No se atreven a entrar a Cuba? ¿No se atreven a entrar a otros países que tienen un sistema y una autoridad que permite? No, se paran. No, porque aquí es el único país del mundo con relación a este virus que tiene reportado 5 casos oficialmente reconocidos. Ya no hay más casos. Sí. No importa que haya cuadro clínico, técnicamente eso no es posible. No. No es posible. Donde se presenta, porque este caso es una epidemia con uno, porque es una enfermedad nueva, emergente, que no existe. Y lo es ideal nueva. no se- Y que es con altamente uno contagiosa. es una epidemia. Y una que tiene, donde teóricamente, el 100% de la población dominicana es susceptible de desarrollarla. Usted lo que está diciendo es que aquí hay muchos más casos reportados de verdad de lo que están Claro, ahí. claro que sí, claro que Y que sí. no se han diagnosticado Óyete aún bien, también. Y que no se han eso. diagnosticado Pero aún la también. señora de Villarriba ¿no eso- era Echa para allá, sintomática. No, porque es que la tengo contra ella, es que pero este virus, solo el 25% de esto tiene un cuadro clínico, el 75%, el 80% no tiene manifestación. Pero sigue clínica. contagiando. Pero ya, no, la Villa ¿Usted creo cree? fue La señora esta sí. el más Sí, evidente. claro, sigue contagiando. Técnicamente, doctor, ¿usted Pero cree, sin usted embargo, cree que en los debe... periódicos dice esto. No, ¿Usted no, cree- porque hay mucho interés. Oye, En los que- periódicos pero el dice tema de los intereses, jefe de eso no, Estado, reyes porque y famosos afectados por el COVID-19 en todo el mundo, inclusive el famoso actor Tom Hanks en no, Australia sí, con sí. su esposa y muchas personas que están afectadas, viceministros, está también Reyes. 2 ministros de España, el rey de Noruega, el presidente del Parlamento Europeo, 3 ministros de Irán. Bolsonaro creo que ahora Bolsonaro mismo dio está resultado en- positivo hace Sí, 10 minutos. claro. La Entonces, esposa. Sí. todo eso están Jair Bolsonaro, ese no es. controlándose. Jair Bolsonaro, sí. Y acá dice, en República Dominicana Estamos está bajo todo control. bajo Mire, control. la zona este del país debe ser declarada de urgencia desde el punto de vista epidemiológico, porque por ahí que están entrando todos los casos que han sido identificados, por ahí en menor medida por Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Hay que declarar una emergencia epidemiológica para adoptar una posición real, efectiva, de control epidemiológico real, porque de lo contrario, Pero ahí es que hay más intereses, doctor. bueno, no, es que aquí no hay, Bueno, pero eso aquí es un hay problema de aquí hay un problema de intereses, no salud puede ser así pública, tampoco. no de intereses sectoriales. Hay países como Estados Unidos, como China, como otros países que han decidido asumir una parte económica para que sectores del pequeño negocio, pequeño comercio y todo, facilitarle algún tipo de recursos, eliminarle los préstamos por alguna determinada cantidad Eso de tiempo viene para después. disminuir. Claro, En Pero el eso- caso de aquí, eso viene después. bueno, eso podría pero venir después. yo creo, con la rueda de prensa que se emitió en el día de ayer, yo creo El ministro Montalvo. yo creo que ahí se dio la siguiente situación. Número 1, se oficializó un mecanismo donde se decidió centralizar los niveles de información de parte de esa Comisión del Estado. Exacto. Y número 2, tiene la tendencia, ojalá que la vida no me diga lo contrario, que van a adoptar decisión de que después que pasen las elecciones del domingo. Claro. ¿Por qué? Porque uno que sabe lo que es esto, que sabe lo que está pasando, no pueden dejarlo como está, porque Claro, que no es claro. posible. 2 preguntas, doctores. 2 preguntas. Uno para usted y otro para la doctora. Doctora, las personas, hemos visto en noticias, por ejemplo, el mismo primer ministro o presidente de Canadá y su esposa están en autoaislamiento.
¿sí? Hemos visto en países como Italia, el mismo Estados Unidos, aquí, que se envían personas con síntomas de gripe o síntomas parecidos al del coronavirus a aislamiento en casa, ¿sí? Aislarse en su casa porque no pueden colapsar los sistemas de salud, porque si no esto se va peor. ¿Usted cree que nosotros los dominicanos podemos tratarnos cuando tenemos este tipo de síntomas? O sea, autotratarnos. ¿Usted cree que el dominicano puede tomar medidas, vamos a decir, preventivas de tomar ciertos medicamentos para evitar o disminuir la sintomatología de este virus? Mira, ninguno de los sistemas donde ya se está establecido el virus, como Italia, España, han logrado controlar la situación de una manera eficaz. Mira lo que en España ahora mismo es un desorden, en Italia otro desorden desde el punto de vista de salud pública. El sistema dominicano no va a tener la capacidad de producir una respuesta favorable cuando el virus se salga de las manos. Y lo que dice el doctor, yo estoy espantada, porque aquí entra por cualquiera de los aeropuertos cualquier paciente con sintomatología. Ayer llegaron 2 personas que yo conozco muy bien y de las 2 había una que tenía fiebre y les pregunté, ¿te hicieron algún registro? ¿Te tomaron la temperatura? ¿Te hicieron algún cuestionamiento? Ninguno de los 2 casos. Ay, Dios mío. Entonces, Qué peligro. el Estado no va a tener respuesta para cuando los casos se desborden. Pasado las elecciones, que comiencen a sacar todos los casos, no va a tener respuesta. Entonces, lo que se plantea probablemente es que se haga una línea directa, de que las personas pudieran llamar a una línea directa y manifestar sus síntomas, decir lo que sienten, porque si aún no hay suficientes camas, si aún no hay una respuesta correcta desde el punto de vista de salud para toda la población, imagínate enfrente a una epidemia. Entonces, no creo que el Estado tenga respuesta para contrarrestar el efecto del virus. ¿Y uno qué hace, ¿Uno doctora? qué hace en ese caso, doctor? Yo por ejemplo, tomar eso toma vitamina C. Vitamina C. Antirretrovirales. Tómatelo ¿Cómo? hasta Fadul dice que tomen una cosa en Santiago. No, no. ¿Cómo que? Mira, Una cosa que es parecida. Afortunadamente el virus afecta a una población determinada y de ellos solamente de un 15 a un 20% se van a complicar, van a necesitar servicios de salud de manera presencial. El resto de la población va a cursar con un proceso como si fuera una gripe. Que se quede en su casa. Acetaminofén, medidas de higiene, buena alimentación, una buena hidratación y hacer lo que se hace cuando tú tienes un proceso de gripe. ¿Qué tú haces? Alimentarte bien, hidratarte, si tienes fiebre, bañarte, tomar los analgésicos convencionales para bajar la fiebre, pero ya cuando los síntomas comienzan a empeorar, llámese que aumenta la fatiga, que el paciente comienza a presentar aumento de la frecuencia respiratoria, que el paciente se deshidrata, Ya tiene que ir a la clínica. entonces debe de acudir directamente al estado centro más cercano, al centro de salud más cercano, para que se identifique realmente Bien. por un especialista y entonces tome la conducta de si el paciente se ingresa o no se ingresa. Entonces Ok. está faltando información para Sí, la está población. faltando información. Porque hay mucha gente que inclusive con niños o no, que piense cualquier gripecita, va a acercarse a un centro de salud y ahí es un foco de infecciones. Es peor Sí, todavía. claro. Por eso Sí. se recomienda la línea de llamadas. Una línea de llamada directa con un personal que pueda, de hecho eso está haciendo España ahora. Eso están haciendo porque se ha desbordado y es un foco de contaminación. En mi consulta privada, a partir de esta semana ya no se acumulan todas las personas ahí, sino que se van a atender por citas. Pero doctora, yo no sé que si ustedes notan, porque uno que no es médico, pero uno está en la calle, ¿verdad? ¿Cuándo es que se debe uno llamar a alguien para saber si uno tiene la enfermedad? Por ejemplo, yo le puedo decir que yo he visto desde enero para acá, a mí yo personalmente me he resfriado como 3 veces. O sea, y en mi casa lo mismo, mis compañeros de trabajo lo mismo. Cuando uno no tiene una cosa, tiene otra. ¿Cuándo uno debe decir,
yo tengo que llamar a alguien a ver si me hago una prueba de esto o lo otro, porque si yo me quedo en mi casa dentro del grupo, que a lo mejor lo que tengo es síntomas de gripe, yo a lo mejor estoy contaminando a los demás o me estoy empeorando yo sin darme cuenta. ¿Cómo yo sé, doctora? Mira, cualquier persona que tenga estos síntomas, fiebre persistente, y tú sabes que la fiebre es lo primero que te deshidrata, te vas a deshidratar, te vas a sentir débil, fatigado, fiebre, fatiga. El paciente con fiebre, con fatiga, con aumento de la frecuencia respiratoria, no puede esperar, tiene que acudir al médico y en este caso se plantea la línea de llamada y entonces el personal que la atienda deberá decirle, ven, acude presencialmente porque esos síntomas pueden complicarse, o sea, el paciente se puede complicar en esos momentos. Diarrea, la combinación de esos síntomas, fiebre, tos que aumenta, que es incoercible, que no puede parar, dificultad para respirar, que se fatigue el paciente, que sienta una debilidad importante. Esas combinaciones tienen que alarmar a la población y ha de pensar que tiene que buscar respuesta ya con un profesional. Bien. Entonces, doctora, tomando en cuenta lo que en los casos de sistemas de salud que usted mencionó, como España, complejos, que inclusive República Dominicana tiene un sistema de salud que imita el sistema de salud de España, Sistema Nacional de Salud, que es un tipo de los 3 sistemas que existen en el mundo. Y vemos que España está desbordado, confirmado, porque tengo amigas que son enfermeras y médicos allá y me lo han confirmado, que están mandando pacientes, es más, ya no están haciendo prueba de coronavirus porque se agotaron en España y lo están mandando a autoaislarse a sus casas. Y si presentan complicaciones, entonces lo están ingresando en centros. Es lo que ya decía. Pero que están improvisando unidades de cuidados intensivos hasta en quirófanos y en parqueos. Sin respiradores. Sin respiradores. El caso nuestro es mucho peor porque en normalidad sin tener emergencias, crisis epidemiológicas ni nada, tan lleno, se lo digo porque cuando yo rotaba por los hospitales, en mi formación, muchas veces yo tenía que amanecer dándole ambú, respiración asistida, a pacientes porque no había cama. En este caso va a ser mucho peor. Doctor y doctora, ¿ustedes califican el estado actual de la República Dominicana ante esta crisis como un estado grave, de total gravedad, o como un estado de emergencia en la cual los ciudadanos, ya que las autoridades están siendo un poquito sutiles con el trato hacia esta epidemia, tomen en sí, en sus manos, esa responsabilidad de buscar los medios para salvaguardar sus familias y sus vidas? Mira, el Estado hasta ahora, en lo que concierne al tema de respuesta de salud, yo entiendo que lo han hecho bien, porque han destinado un hospital solo para ello, solo para tratar los casos del coronavirus. Ahora, ¿sería suficiente ese hospital para los las casos áreas que han puesto que se avecinan? ¿Sería suficiente ese hospital? ¿El Estado tiene estrategia de otros hospitales? Probablemente lo tengan ya pensado, previsto. Pero es lo correcto eso. Pero lo que tú dices, tienes mucha razón a sentirte angustiado, desesperanzado. Estamos hablando y tú comenzaste a correlacionar España con República Dominicana, que es abismal. Claro. España fue declarado el país de mejor salud el año pasado, o sea, estamos hablando de... No se lo dejaron disfrutar. Si España está en esas condiciones y con lo que dice el doctor aquí, que espanta, porque lo sabemos, él lo dice muy técnicamente y yo de una manera pragmática lo sé, no hay controles en los aeropuertos, no hay ningún control, aquí está entrando todo el que quiere, de la manera que quiere, y no hay forma de que se controle el virus. Lo que él dice es una realidad. O sea, el virus entró a China y se convirtió en pocos días en doble de la cantidad, y aquí llega un caso y hace
4 ¿cuánto? semanas. 4 semanas y solamente tenemos 5 casos. 5 casos. No, eso no es posible. Desde el punto de vista científico no es posible. No es posible. República Dominicana, ¿qué tiene tan especial que el virus se contiene? Eso no es verdad. Perdón, doctora. ¿Y cuál es el problema de que se habló ahorita de intereses y de cosas? ¿Cuál es el problema de que se suspendan la entrada de eso? Yo no le veo el problema a eso. O la economía. Oh, pero venga acá, este Las es un país... elecciones. este es un país- Y los otros que han suspendido todo, que incluso No, hasta pero- las mercancías, Las elecciones. hasta la exportación de materia prima, la estaban prohibiendo en Estados Unidos y estaban protestando las Sí, industrias pero no es lo mismo. en los barcos. Sí, óyeme, no es lo mismo cuando un rico pierde su trabajo, Exacto. que tiene 10 millones de dólares en el banco, a cuando un pobre. asalariado lo pierde. Cuando, óyeme, los problemas que estamos viendo aquí, yo que te digo que he participado en 5 o 6 reuniones que tienen que ver con sectores importantes. Señores, cuando aquí ayer dijeron la Carnival, a una decisión de una empresa, en el mundo suspendo por 60 días los cruceros, ese mismo día, de esos cruceros, solo de eso, de los 7 millones de turistas, 300,000 están ahí adentro. Y óyeme, pero ahí me está llamando cuando Punta Cana y Bávaro y esa zona te dicen a ti, si nos, ya hoy, están hablando de más de 1 millón de cancelaciones. Entonces, Oye lo que estamos hablando, pero a mí me están llamando los campesinos de Moca, de los plátanos, que a quién le van a vender los plátanos, que si los turistas no los van a comprar porque se compran 500 millones de pesos diarios. Sí, pero oye lo que te voy a decir. Vamos O sea, a hacer la cosa por 2 vías. Si tú suspendes los vuelos de Europa, España, Italia, de los países que más turistas vienen aquí, olvídate por un momento de Rainier y de Chacabana Blanca, todo el mundo y todas esas cosas. Oye, si esa gente, no porque tenemos que hablar claro, porque si esa gente tiene sus intereses claros, el Estado está en la obligación de buscarle una solución un poquito más adelante a ese tipo de cosas. Porque todos los países lo están haciendo y ellos también están perdiendo. Las bolsas, fíjate cómo se comportaron las bolsas de valores en el mundo entero. Entonces aquí no se puede. Aquí vamos a poner la ciudadanía a bregar con eso. Vamos a esperar entonces que ellos, que también están suspendiendo sus salidas de sus turistas, es por esa vía que vamos a resolver, entonces esto se fuñó. O sea, porque tampoco van a venir. O sea, nosotros no suspendemos que la gente venga de Italia, pero los italianos van a suspender. Que salgan. Que salgan sus nacionales. España también va a ¿Qué suspender de usted que sus cree, nacionales doctor, salgan. con ese problema de lo... Porque usted veo que lo entiende, la parte política y la parte económica no está de acuerdo, pero la entiende. ¿Hacia dónde? Vamos a suponer que sí, que pasemos las elecciones. Vamos a entrarle al problema unos días del coronavirus. ¿Hacia dónde debe ir el camino correcto? No, yo creo que desde el punto de vista para tratar de ir disminuyendo la introducción de los casos, hay que generar de manera inmediata un bloqueo en la zona este del país, porque por ahí que entraron de manera principal. Eso de manera específica. Yo estoy en contra de que se haga autoaislamiento en República Dominicana, porque aquí ni desde el punto de vista educacional, ni desde el punto de vista habitacional, están creadas las condiciones para generar ese tipo de política. Eso es posible hacerlo en determinado sector con condiciones socioeconómicas que tú puedas manejarlo y todo. Pero ¿y cómo tú le vas a plantear aquí un autoaislamiento a Guachupita, a Gualey, a toda esa gente que por milímetro y tú están pegados uno de otro? ¿Qué autoaislamiento? Se bañan eso es 10 viviendas para un y baño. el caso más palpable fue la paciente de Villarriba. Villarriba, Y esa que se clase autoaisló media. y creó un problema. Doctor, y cuando uno Entonces, oye casos, por ejemplo, a nosotros nos llaman ayer en el aire y nos dice un ingeniero dominicano. Dice, pero ven acá, aquí hay 3 hoteles, ¿qué es lo que si la comunidad de allá se está quejando, la de Guerra, ¿cómo se llama? De San Isidro. Sí, sí. Porque como cogieron el hospital de San Isidro para los pacientes que estén en cuarentena y alguna zona, entonces ahora la comunidad se está quejando porque nos va a contaminar. Dice, ¿por qué tú no coges, por ejemplo, el Hotel Santo Domingo en la capital, que está amueblado y cerrado? El otro hotel que está en Santo Domingo Este, que
que son terrenos grandes, aislados, y tú le tomas y dices, tú el que tenga un síntoma de cosas, mándenmelo para Viene allá, acá. hacer en algunos sitios tratamiento y en otros sitios cuarentena. Que se ha hecho en otros países. Eso es una forma de Sí, pragmática, claro, eso se hace. Claro, el claro. Estado Ahora coge lo que mismo, le- claro que es posible. Ahora mismo aquí hay un centro, una ciudad sanitaria que está paralizada de inaugurar y tiene toda la serie de condiciones. Ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar, el Morgan. Ajá. Está ahí disponible y tiene todo, ahí está todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de infraestructura, lo que hay que preparar la condición humana para incluir los pacientes que puedan ser agravados, o sea, esos pacientes que tienen posibilidades y tendencia a complicarse, una decisión oficial, abrir ese centro sanitario para los pacientes y llevarlos hacia ahí, es una posibilidad, es una decisión política para manejar el caso, como también la que plantea que puede terminarse en un área que se De aislamiento, de cuarentena. o lo siguiente, nosotros no tenemos relación oficial ya con China. China no tiene una capacidad tecnológica y evidente que en 15 días construyó 2.600 habitaciones Es verdad. y desarrolló una infraestructura para manejar lo complicado y no complicado. Y ya resultó que todo lo que construyó ya lo eliminó. Pues entonces, en 10 días, China está en capacidad de construir una infraestructura de 250 camas en República Dominicana, que contempla 50 para unidades de cuidados intensivos y 200 para manejar a los pacientes que deben manejarse en esa área. En 10 días lo puede hacer Hasta porque esos lo mismos demostró. equipos se pueden Pues traer. nosotros como Estado podemos solicitarle a China una colaboración para que en 10 días, en un lugar seleccionado, construyamos esa infraestructura. Y es Por una lo menos forma- los equipos. es una, porque se resuelve, eso no es problema. Es una decisión política de Estado que trabaje en eso. Y no se complica si no quieren buscar otro tipo de espacio. No se complica, porque esto va para largo. Eso no se va a resolver mañana, ni una semana, ni 2. Entonces, en ese sentido hay que estar preparado y tener la idea de que aunque esto no es una catástrofe, nosotros no sabemos el comportamiento de República Dominicana. No se lo sabemos porque ni siquiera en otro país con mayor capacidad de instalación, tecnológico, de desarrollo, de estructuración sanitaria, lo tienen, porque lo están enfrentando el día a día, pero están decidiendo. Entonces nosotros aquí tenemos que pensar no en el inmediatismo, en el futuro, en el post, en cómo vamos a manejar lo que se presente. Y no podemos estar manejando la cosa, que si yo estoy en el gobierno y la oposición va a venir a hablarme, a aprovecharse de eso, de esto no se puede aprovechar nadie, porque esto es un problema humano. Esto hay que involucrarse todo el mundo a contribuir a cómo nosotros tratar de que esto no se expanda Contener. y no llegue a la gente que más le pueden afectar, que son los asmáticos en República Dominicana, los diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que son los que más preocupan. Porque en la otra parte del ser humano, del paciente, por su propia capacidad inmunológica interna y la posibilidad también inmunológica que se pueda ayudar a contribuir, el escenario pasa y se maneja mejor. Donde hay más problemas en esta parte. Y en República Dominicana no hay la instalación de mecanismos ventilatorios suficientes ni recursos humanos para esa parte, entonces nosotros podemos abordarla. Entonces hay que trabajarla desde ahora. Y hay una cosa que no se ha manejado bien. ¿Venden respiradores por Amazon? No. Ya en este mundo se vende En todo. Alibaba porque lo encuentras. Hay algo que aquí no se ha estado manejando y que el país, porque desde el punto de vista de salud pública, uno nada más habla del paciente. Uno no habla del médico cuando se involucra con el paciente. Pero nosotros nos preguntamos lo siguiente. Uno de las líneas que más posibilidades de infectarse tiene en este caso es el personal de salud, El porque es el que la personal de tiene. salud. ¿A dónde nos van a atender a nosotros? También. Sí. Bien, doctora, ¿ya ha tenido usted la experiencia en República Dominicana de decir, me llegó un paciente, hay 10 millones de dominicanos, no importa, yo no sé qué por ciento se están infectando, parece que es muy poco porque lo que hay es 5 casos, pero vamos a decir, detectados. Ya usted, de esos casos que aleatorio, tuvo la suerte, la doctora Soler que le llega, mira, tengo que tratar un paciente que tiene, que fue positivo en el coronavirus. Perfecto. Hay pacientes que el 80% es una gripe, o sea, síntomas de una gripe normal. Hay otros que tienen que ir al médico y hay un 5 que se complican y mueren. Un 3, un 4, un 5, lo que sea, para no decir que uno esté alarmando. Ese tratamiento ya después que usted está positivo, de ese 80% asintomático, ¿debe de ser en una clínica o debe ser en mi casa?
sea, así, con síntomas normales de gripe. Lo que tienen más complicaciones, el 15, luego hasta los que terminan muriendo. ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué se le da de medicina? Es lo mismo de tratarse. No hablamos de la vacuna, sino hablamos de ya. ¿Qué es lo que cambia todo al final? ¿Es un respirador? Mira, lo primero que tú planteas un escenario donde te llega el paciente y tú tienes que decidir qué hacer. Ya tú tienes la prueba positiva. ¿Con qué se trata? La pregunta la formulé mal. ¿Con qué se trata el coronavirus? Mira, ahora mismo lo que hay, todos los medicamentos son ensayos. Aún no se ha probado una molécula eficaz. Retrovirales, medicamentos que se utilizaron anteriormente contra el MERS, se están utilizando ahora. Cloroquina. Pero todo eso son ensayos. Aún no hay una formulación que la Organización Mundial de la Salud la haya planteado. Hay muchas medidas que se toman, como las medidas generales, colocar al paciente en ventilación, el soporte ventilatorio, la hidratación. Pocos pacientes logran sobrevivir cuando sobrepasa esa clínica ya de un distrés respiratorio, como tú planteas, por eso es la alarma, porque muchos de ellos ameritan un ventilador y no hay respuesta para todos los pacientes. ¿Eso de andar con una máscara puesta funciona? No funciona desde el punto de vista de resolver el problema, porque todo el mundo andando con una máscara, quien tiene que andar con la máscara es el que tiene la enfermedad, el que tiene los síntomas, o el personal que está atendiendo a ese paciente, ya sea dentro del seno familiar, en una cuarentena. No funciona ponerse una máscara. No, si yo voy para el supermercado, no me pongo una máscara para que no me vayan a pegar. No, así no. Mira, se ha producido un desabastecimiento. Yo como médico que necesito tener mascarillas para enfrentar un posible paciente que me llegue y me contagie. No tiene. No tengo. Yo tengo una caja de mascarilla que me regaló un paciente que había comprado 3. Yo tengo en mi casa, doctora, yo le puedo mandar. Sí. Entonces, es un problema muy serio y realmente lo que se plantea hoy en día es, el doctor plantea una situación, dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con un aislamiento domiciliario. Y él tiene toda la razón. Yo estaba planteando un escenario de una población con la que yo manejo que sí podría, porque tiene los recursos, tiene la educación, pero cuando tú hablas de una cuarentena en un sector donde las personas tienen una sola habitación y viven 7, imposible, que no tienen un baño, que no tienen agua, que es el 30% de la población. Ahí es duro. Es muy difícil. Y en la clase media y la media alta, tú sabes lo que se hace cuando hay un aislamiento así forzoso. Tú, por la compra del supermercado tú te das cuenta, para el sancocho y el dominó y los tragos y el brugal. Una observación con relación al tratamiento. Oficialmente no hay una terapia todavía asumida internacionalmente sobre el problema del coronavirus, la cepa. Ahora, hay alrededor de 5 moléculas y un tratamiento que lo están aplicando en varios países del mundo, el mismo, y han dado resultados. En China lo han aplicado y ha dado resultados. Y en los países no tienen acceso a ese tipo de terapia, principalmente una cubana que se le llama el interferón alfa B recombinante, que también está siendo aplicada y está dando resultados por informaciones de la aplicación. Hay medicamentos como por ejemplo curativos que lo están aplicando en los casos complicados. Sí, lo están no preventivo, ¿no? Yo le recomiendo, doctor, que no digan los nombres por aquí porque ahorita se terminan aquí. Sí, hay, le sí que hay. Por eso, por prudencia, no mencioné ninguno de los nombres que se están utilizando porque me llama una paciente hace 3 días y me dice, mira, me mandaron esto. Lo compro. Y yo, pero no, eso es una locura, claro que no. Porque, ¿qué pasa? Que produce un desabastecimiento. La gente se está automedicando, doctor. No, el problema es que esos medicamentos no son de uso sin receta, que tú vas a una farmacia y te lo venden. Eso hay que tener receta
para poder vender medicamentos. Cuidado que yo aquí, no soy aquí dado. existen los medios. No, yo no soy dado. Es complicado, ¿eh? Yo no soy Aquí dado. existen los medios, doctor. No, aquí hay. no, Eso de la receta aquí se respeta. Yo no soy dado, no, aquí hay farmacia, aquí hay medicamentos que no te lo venden si tú no llevas una receta. Hay alguna farmacita pirata que se le resuelve el Claro, problema aquí hay a un uno lugar que de una vez. vende, pero eso es otra, Sí. eso es otra cosa. Yo no estoy dado a presentar ningún tipo de molécula ni de marca en ningún tipo de espacio, porque eso tiene otro tipo de intereses. Claro. Ahora, y eso es también de un manejo público, eso no es oculto. O sea, las terapias que se están utilizando son cosas que se tiene de conocimiento y el sector salud tiene acceso a ellas. Y porque está en las redes, lo están Doctor, haciendo y está doctor, disponible. ¿usted no está de acuerdo con el tema del aislamiento, autoaislamiento domiciliario? Bien. Aunque es el único que Pregunta, tenemos. ¿qué posición tiene usted con respecto a suspensiones escolares, suspensiones de ir a las universidades, suspensión de reuniones? Veo que en Nueva York ya no te permiten una reunión en público abierta de más de 500 gente y cerrada de más de 50. O sea, que si todas esas medidas son buenas para evitar el contagio, de verdad, o sea, porque eso es una forma el no hacer nada de eso, no convivir con mucha gente es una forma de tú no contagiarte. Sí, pero lo primero es, cuando un gobierno adopta una medida como esa, es porque ya en el país existe ya de manera demostrable la difusión, la masificación de una determinada enfermedad, en este caso del coronavirus, que no es el caso de República Dominicana. Aquí oficialmente dicen que hay 5 casos. Pero usted dijo ahorita que dice. No, yo digo, en la zona este sí podía aplicarse una política de control epidemiológico que implique no solo la aplicación real y efectiva del protocolo de todo nave aeroespacial que entra a República Dominicana, de toda nave a nivel de crucero que penetra a República Dominicana. Y entonces, y con el arqueo epidemiológico que hay que hacer de manera completa en esa zona, porque hay que desarrollarla. O sea, usted no suspendería docencia todavía No, por a nivel coronavirus. nacional no, a nivel nacional no, porque uno no puede región. tampoco. No, Una porque región. está claro, Esto porque tiene una que vez se tener- dice, no mando a mi muchacho para el colegio aunque no la suspenda. No, porque eso ¿Verdad? porque no tiene justificación real en términos nacional, porque usted no puede actuar por el rum desde el punto de vista técnico, tú tienes que actuar por la demostración de los hechos. O sea, donde si es un hecho irrefutable, es un hecho que es evidenciable, es que hay un problema real en la zona este de la República Dominicana, por la siguiente razón. Número 1, porque es el mayor flujo de pasajeros que ingresa a la República Dominicana, mayor que el Aeropuerto Internacional de las Américas. Número 2, porque son en las áreas donde se ha evidenciado la mayor caso de detección. Número 3, porque hay un flujo de contacto de esos pasajeros, de esos turistas que ingresan a la zona y empiezan a caminar en todas las áreas del este, y es evidente que hay elementos de contacto y eso hay un elemento de transmisión. ¿Qué tanta es la cantidad de Es una zona de transmisión? alto riesgo. Eso no se sabe. Es una zona de alto Eso, riesgo, por lo que sí debe asumir el Estado en este momento es ampliar el radio de acción para identificar el virus. Y si viene por Puerto Plata, doctor. Que en vez de... Y si entonces los turistas... Sí, ok, la zona... no, usted cerró ahí, no hay aterrizaje de aviones que vienen de Europa, entonces aterrizan en Puerto Plata. Bueno, No, igual. aplicar el Pero protocolo, es de son zonas procedencia. de alto riesgo y hay que prepararse para hay eso. que aplicarlo. Hay que Ahora, cerrarlo cerrado. Exacto. Ahora, aplicar el protocolo de procedencia porque eso es determinante. Claro. Ahora bien, en el caso para poder aumentar la identificación de los casos, debe modificarse la política que solo la haga el Laboratorio Nacional. Hay que ampliar la capacidad técnica para identificar los casos, aunque esté controlado por el Estado, porque aquí hay un problema de intereses con otra característica. No, porque ahí lo que hay un entaponamiento en el Laboratorio Nacional en base a los casos, porque ustedes saben que el kit está con capacidad para identificar, son cinco casos, y entonces hay que esperar que se presenten 5 casos para usar el kit para que no se desperdicie en condiciones favorables. Pero hay que tener una capacidad técnica a nivel del sur para identificar los casos probables del sur. Una capacidad técnica a nivel del Cibao para poder identificar los casos. Aquí hay que multiplicarlo, en vez de la Laboratorio Nacional también una capacidad en el Gran Santo Domingo para identificar los casos. Y en la zona
también con una capacidad resolutiva, porque eso va a permitir real y efectivamente tener la habilidad y la agilidad para identificar realmente los casos que hay Para circulando en dividirlo República por Dominicana zonas, que es mucho y más poder fácil. entonces aplicar una política real con relación a la realidad que vive el Doctor. país. ¿Y la frontera, doctor? No, bueno, hay una información que se dio ayer, pero no De un caso en Jimaní. no es comprobable y eso no se puede jugar, porque aquí, recuérdense que cuando empezó la epidemia en China, empezó a generarse una actitud medio Xenofóbica. anti-China y Sí, eso un es de los poquito problemas. anti-China, Y tú sí. tú tienes que manejar eso. Xenofóbica. Con relación a la frontera de Haití, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí se desata una cuestión con Haití. Pero hay que tomar medidas. Pero, pues, lógico que hay que tomar medidas. Todo el mundo sabe qué es lo que es la frontera con Haití. Doctor. entonces- Doctor, ¿hay algún país, escúchame, hay algún país donde la situación se haya desbordado tanto que han utilizado los hoteles turísticos para aislar a la gente? No. Italia, Hoteles que turísticos cerró no. el peor. ¿Por qué no, hasta ahora. que Yo digo conozca, que ningún si, país. si se cae el turismo en un 80%, aunque sea por un mes, No, es que eso no, Esa- porque eso esa instalación no. es tan buena. Esa política de cuarentena es una política de 15 días y se asume de 30 días por un problema de control máximo, porque no es que usted va a durar 3 meses. Eso cerrado. se parece a los semestres de Claro, la sí. universidad, que duran 4 meses. si no- Claro, lo que pasa es Doctor, que los estados si también nosotros tienen que cerramos tener, los ojos. los estados y los gobiernos tienen que tener respuesta a los sectores más afectados. Claro. Porque no es lo mismo que se afecte una persona que tenga 10 trabajadores que a una persona que tenga 1,000 trabajadores. claro. El que le prestan 50 millones de dólares para trabajar en turismo no es lo mismo que el que le presten $500,000 de pesos para él manejar el mercado. Entonces, eso tiene que manejarse. Sí. Claro. Y aquí se supone que en el presupuesto del Estado hay una cápite de emergencia ante cualquier tipo de desastre natural o humano, Exacto. que el Estado o los gobiernos deben de recurrir para apoyar a ese Ayer- tipo de no, sectores. eso aparece. Ayer ahí hicieron mismo. referencia a Y eso. no, tiene, ahí no hay entonces, problema. lo importante es que hay que impulsar la política, número uno, de conciencia nacional, de que hay que involucrarse todos los sectores para contribuir a que este problema no se expanda. Y número dos, yo no soy partidario, como yo he oído mucha gente hablando, de generarle la idea a la gente que esto no se preocupen, que esto es una gripecita, que esto va a pasar. No, en medicina, aún usted cuando conoce los casos, usted no puede estar sobre la base que, no, yo voy a manejar eso así, porque eso es Minimizando. impredecible. El comportamiento, la evolución, usted no sabe. Probablemente que esto se comporte de manera leve como una gripe, pero se puede complicar fundamentalmente dependiendo Justamente. a quién usted tenga del lado en términos del paciente. Si es un paciente normal, fíjense que los casos están reportando a partir de los 25 años en adelante y con mayor efectivo de lesión a partir de los 60 en adelante. Y eso es lo que le quería preguntar, doctora. ¿Cuáles son los que se llaman personas de alto riesgo para que cuando contraen el coronavirus? Como el Mira, tuyo. los de más alto riesgo están las enfermedades cardiovasculares, esos pacientes que tienen enfermedades de hipertensión, que han tenido infarto reciente, que O sea, tienen los fallo gordos cardíaco, que fuman y los viejos. fallo cardíaco. En segundo lugar están los diabéticos. A los que fuman no. Y debajo de los diabéticos están los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como los neumópatas, los EPOC, los asmáticos. Todo paciente que tenga una condición respiratoria. fumadores? Los fumadores de vape, los jóvenes, Claro. están en riesgo. Lo de Viper. Un amigo mío tiene la idea de que los fumadores, dice que los pulmones hay que mantenerlos tibiecitos, siempre calientitos, que ahí hay menos problemas. Doctora, y es verdad esto de que las temperaturas matan el virus. No sé si ustedes quién me contesta, porque mire, esto se explotó el teléfono, no le llega. Primero, que Que hay que tomar bebida caliente que permanentemente. no dejen a la gente así, que contesten, lo quedan 5 minuticos, que contesten claro si la gente que ya compró sus máscaras, si se pone su máscara para que no se le pegue como que la gente se la pone para que no se le pegue, o si para no contagiar. Que el tema de lavarse las manos, el tema de que póngase al sol, que el virus se muere a los 26. ¿Tenemos alguna respuesta? Bueno, mira, respecto a la temperatura, estábamos hablando inicialmente que del virus estamos aprendiendo, no sabemos si es un virus invernal, pero se estila que el comportamiento de este virus sea disminuyendo los casos a mayor temperatura. Se dice que el virus
una temperatura de 26, 27 grados se inactiva. Por eso se manda a la población a que abra los espacios, como se recomienda, por ejemplo, en la tuberculosis, que la persona abra los espacios para que el sol actúe. Yo voy a trabajar en el Mirador mañana. Doctora, pero eso se supone. Pero Sí, eso pero se- y entonces, ¿cómo no se muere el virus con una persona que pasa los 39 grados cuando tiene fiebres altas? exacto, Mira, ahí viene. Eso se supone por la conducta de otros virus similares, pero eso no está estudiado ni demostrado. No Deja está que no totalmente diga. Sí. demostrado. No, Señores, espérate, es que bueno, esto se para que la está, información vaya se está detallada. hablando en función de la experiencia. Exacto, la experiencia En función de la acumulada. experiencia se actúa, pero no debemos olvidar que este es un virus nuevo, Sí. es que este es una cepa Somos nueva, amigos hace que poco ni tiempo. la ciencia todavía, en términos específicos, Sabe real, cómo responder. tiene un manejo de Exacto. todo lo que pasa con relación al proceso Comportamiento del de virus. comportamiento del virus. Por tanto, esa idea que hay de que el buche de agua de sal, de que el agua, la temperatura, de que beban tal cosa, El limón guayado con todo y de- cáscara. esos son El Brugal, Eso doctor. Eso lo el Brugal. sube. esos El son Brugal, cosas sí, el Brugal, sí. que son cuestiones culturales Brugal, de pueblo y todo, pero de manera responsable y seria, nosotros, por lo menos yo no puedo decir, sí, mira, porque incluso hay una discusión ahora, los famosos científicos de la OMS y de los países avanzados están apostando a que en julio el problema se va a resuelve. resolutar, a que en tal mes, pero eso es ahí, están, incluso hubo dos países que informaron, que fue Israel y Estados Unidos, informaron, ya nosotros estamos al borde de sacar la vacuna. Ajá. Eso tiene como un y pico, lo dijeron. No, y un canadiense ayer ya Y, ya claro, está vendiendo. Entonces, uno tiene en eso, son informaciones. Y la ciencia, si hay una cosa de que la ciencia habla, es en función de evidencia, no en función de suposiciones. Y por tanto, uno tiene que hablar por lo que ya está comprobado. Los otros son jonrones que la gente lo asume, lo hace. De eso uno no puede hablar. Lo cierto es lo mismo que si tú te vas a quedar en tu casa bebiendo tiná, té, bebiendo, son problemas tuyos. Pues uno tiene que orientarle, no, coja a un centro de salud, vaya a un facultativo, que lo evalúe, que lo oriente, que le diga lo que usted debe hacer y en función de eso entonces actúa, porque eso se está demostrado. Medicina basada en la evidencia. Correcto. Lo otro es, Doctor, todavía no se sabe, como estamos hablando de cosas con un nuevo amigo que todavía no conocemos bien, si se puede, el Aedes aegypti o cualquiera de esos mosquitos puede transmitirlo. no, hasta ahora ya No se ha se sabe. descartado que no utiliza vectores en No este tiene caso. vectores. No, ahora. Es directo, Hasta con la ahora. gota de flujo y Hasta demás. ahora, porque el origen incluso no está Está bien esclarecido. está bien esclarecido. Hay varias teorías con ¿Pero relación es a eso. solamente por la saliva o por todos los fluidos? No, hasta ahora, que es un problema también a discutir. Tú no estarás pensando ponerte una por mascarilla para que la gente haga el amor. Y por eso hay dificultad para el Claro. diagnóstico. Casos reportados. O sea, hay dificultad para el diagnóstico porque no se conoce todas las vías de Se conoce transmisión. poco. Por eso solo se habla a través Las secreciones de la de la secreción respiratoria. nasal, a través de la tos. Se habla, incluso el virus se ha encontrado en las heces, porque ya ha sido encontrado en las heces. Hay un método que se está utilizando vía sanguínea también para identificarlo, el virus, porque eso los chinos lo aportaron también, que no se estaba dando nada más a través del kit, sino también con un método de la inmunoglobulina IgM y IgG, que también ellos lo aprobaron y lo informaron. O sea, porque el virus está en una etapa de conocimiento. Es un Ni lío. siquiera todavía el elemento Es un lío. fisiopatológico Es del un problema. comportamiento de la lesión está determinada, porque Doctor, una eso pregunta. es lo que puede dar idea a conocer la terapia, la vacuna, la línea de investigación. Eso está en pañales todavía. Bueno, yo quiero agradecer, doctora, nos quedan muchísimas preguntas, la gente realmente se desespera con esto, el mismo tema de la automedicación. Aprendimos más, pero estamos más asustados, Sí, ¿verdad? que si se vacunan para la influenza o no, ¿por qué se están acabando las vacunas para la influenza si eso no vacuna contra el coronavirus? ¿Recomienda usted vacunarse? Ese Mira, pedacito falta, es bueno que ella lo Se diga. están Porque acabando las vacunas contra influenza porque la gente ha escuchado tanto del comportamiento de la influenza que ahora despertó sí. y está tratando de... O es que le da más fácil si ya tiene influenza. No tiene nada que ver. Qué bueno no que usted tiene nada aclare que eso, ver. porque a la gente anda vuelto loco.
Ayer fue una de las hijas mías y me dijo, papi, te dije que tú te vacunaste. Digo, este año no me he vacunado. Dice, pues ve mañana mismo a Mira, vacunar. no tiene nada que ver. Sin embargo, es importante que la población entienda que si tú tienes el virus de la influenza y te da el coronavirus, Bueno, te empeoras. bingo. Ay, Dios Te mío. empeoras. Yo le sugerí algunas medidas a una cadena de supermercados que son amigos míos de higiene con... Eso está correcto, que puedan tomar algunas medidas con... Todo lo que sea Sí, medida que te de- echen manita limpia, Claro, que limpien los claro, carritos, claro, todo eso. Eso, claro. eso está Que demostrado. pongan guantes en la entrada porque se venden muchos víveres que así que la gente le pone la mano y eso. Unos guantecitos que son complacientes, que no son de eso de quirúrgico, que hay que entrarlo Oye, transparente. en el único país donde la comida se vende, como la llevan del campo, al se trae del campo, es República Dominicana. Sí, Ah, bueno, pero eso ha mejorado mucho. Aquí hay cadenas que Se ha casi, mejorado, casi sí, pero tienen el todavía 100%. Bueno. Todo lo que sean medidas de higiene. Hay que ayudar, hay que aplicar. Perfecto. Yo quiero agradecer a los doctores, a la doctora Evangelina Soler y al doctor Carlos Ferri que nos acompañaran hoy. Uno realmente nunca tendremos el tiempo suficiente si ni siquiera tenemos todas las respuestas para edificar a la gente. La gente que trate vamos a repetir bastante estos programas para que la gente trate de sacar sus propias conclusiones, no alarmar. Fíjense que la doctora dice no se automediquen, tomen lo que pueda, no compren cosas que no sean necesarias, pero vamos a ver qué podemos sacar realmente en lo que las políticas públicas, vamos a decir, se hacen, se ejecutan de una forma eficiente, porque tampoco eso lo sabemos hoy conforme con exactitud. Estados Unidos hoy, anunciamos esta mañana que dijo que ellos anunciaron que manejaron mal el caso, o sea, la forma de detención. Imagínate a dónde es que esto puede parar. Usted dice un caso nuevo, todo, no se sabe todo. Muchísimas gracias por su compañía en el día de hoy y vamos a reiterar que a la gente que nosotros sí, aunque tengamos que llevarle los micrófonos a la casa, a los doctores y a los consultorios, vamos a tratar de mantener claro, porque es que la cantidad de información nueva que va surgiendo, nosotros tenemos que decírsela a la gente. Lo que el doctor dijo hoy o la doctora no fue lo que dijo hace 2 semanas. Me río porque ayer vi un documental donde el cura iba por la calle llevando el Santísimo a los feligreses. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.